Ahora vamos a ver los factores que influyen en la velocidad de reacción. Dentro de estos factores se encuentran la concentración de las sustancias reaccionantes, la naturaleza de estas sustancias reaccionantes, el estado de agregación de las mismas, el grado de división de los reactivos sólidos, la modificación de la temperatura, la presencia de luz y el agregado de catalizadores. Vamos a comenzar con la explicación de la concentración de las sustancias reaccionantes. ¿Cómo afecta, cómo influye esta concentración en la velocidad? Entonces, como vimos anteriormente, para que se produzca una reacción química, las moléculas debían chocar entre sí de manera eficaz. Entonces, la velocidad de una reacción depende del número de colisiones, ya que cuanto mayor sea el número de colisiones por segundo, mayor será la probabilidad de choques y por lo tanto mayor será la probabilidad de choques efectivos. Esto significa que la velocidad de reacción también depende de la concentración de los reactivos, de manera que al aumentar la concentración de los mismos también aumenta el número de colisiones. Entonces, al aumentar la concentración de las sustancias reaccionantes, aumenta la velocidad de reacción, ¿sí? Eso tiene que quedar sumamente claro. Entonces, acá es cuando surge lo que se llama ley de acción de masas. Entonces, para la siguiente reacción, de A más B, que nos da C y D, la velocidad de reacción es directamente proporcional a las concentraciones de los reactivos A y B, lo que puede expresarse a través de esta fórmula, ¿sí? En donde K es la constante específica de velocidad a una determinada temperatura y sus unidades dependen del orden general de reacción. X es el orden de reacción de A, Y es el orden de reacción de B, y estos órdenes de reacción químicos se determinan experimentalmente. Algo que es sumamente importante, X e Y no tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Y si sumamos X más Y nos da el orden de reacción global. Entonces ahora a continuación vamos a analizar las distintas unidades de K porque dijimos que sus unidades dependen del orden de reacción. Entonces, esto es sumamente importante. Supongamos que tenemos un reactivo A que nos da un producto B. Otra cosa, siempre la fórmula de velocidad de reacción de K, ¿no es cierto?, que nos da la constante K por la concentración de los reactivos, siempre es la concentración de los reactivos, no de los productos, ¿sí? Es lo que quería que vieran. Entonces, bien, ahora seguimos con las unidades de K. Como acá dije, tenemos un solo reactivo. Existen principalmente 3 órdenes de reacción, pueden haber más, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando siempre de orden global de la reacción. Si el orden global de una reacción química es 0, entonces las unidades de K van a ser estas, o sea que sería molar por segundo, o molar, o sea, molar por segundo, o molar segundo a la menos 1. Si es de primer orden, va a ser la constante es igual a segundo a la menos 1, y si es de segundo orden, va a ser 1 sobre molar segundo, o sea, 1 por molar segundo, o molar a la menos 1, litro segundo a la menos 1. Entonces vamos a ir analizando cómo obtenemos las unidades de K en cada uno de estos órdenes de reacción para que no se aprendan las unidades de memoria, ¿sí? Van a ver que es un análisis muy sencillo. Entonces, si despejamos K, acá la fórmula nos va a quedar velocidad dividido la concentración del reactivo A la 0, ¿sí? Es igual a K, o sea que yo de acá, esto que estaba multiplicando lo pasé dividiendo. Reemplazamos esto por las unidades y nos quedaría mol por segundo, dividido 1, porque recuerden que cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, directamente nos quedan molar por segundo como unidades de K o molar segundo a la menos 1 como unidades de K. Esto es en el orden 0. Si el orden de la reacción fuera 1, o sea, de primer orden, entonces despejamos K, esto pasa dividiendo y nos queda velocidad dividido la concentración de A la 1, lo cual nos lleva a que si reemplazamos por sus unidades sería molar por segundo dividido molar. Simplificamos molar y molar y nos queda 1 por segundo o segundo a la menos 1. En cuanto a las reacciones de segundo orden,
Despejamos K y esto pasaría dividiendo. Ahora que está elevado al cuadrado, entonces la molaridad también se va a elevar al cuadrado. Simplificamos esto con esto y nos queda 1 dividido molar segundo, o nos queda molar a la menos 1, segundo a la menos 1. ¿Sí? Entonces de esta manera ustedes no necesitan aprenderse de memoria las unidades de K y además les van a ayudar muchísimo. O sea, si ustedes ven que las unidades de K son estas o las anteriores, alguna de las anteriores, van a poder a través de las unidades de K saber el orden de reacción, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver ahora un ejemplo de cómo resolver este tipo de problemas. Entonces, acá nos da la reacción química de A más B, que nos da C y D. Y los siguientes datos de los experimentos. Entonces tenemos los distintos experimentos, en este caso 3, las concentraciones iniciales de los reactivos y la velocidad inicial en cada uno de estos experimentos. Y les pide averiguar el orden de reacción, tanto de A como de B. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, colocamos otra vez la reacción química y la fórmula de velocidad. ¿Cómo sería la fórmula de velocidad? Y va a ser, la constante por la concentración de A, que es uno de los reactivos, y la concentración de B, que es el otro reactivo, elevado a sus órdenes de reacción, que como dije no tienen ninguna relación con los coeficientes estequiométricos. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que hacer todo un análisis matemático para poder calcularlos. Entonces, primero hay que ver quién tiene los datos iguales de las concentraciones para que se puedan simplificar. O sea, si vemos acá la tablita, vemos que las concentraciones de A son iguales en el experimento 1 y en el experimento 3. En cambio, las concentraciones de B no son iguales en ninguno. Entonces, lo que primero podemos hacer es, a partir de las dos concentraciones iguales de A, simplificarlo. O sea, simplificaríamos A y nos quedaríamos con B. Entonces, de esa manera podríamos averiguar el orden de reacción I, ¿sí? Ya van a entender mejor a lo que me refiero. Entonces tenemos el experimento 1, en donde la concentración inicial de A es de 1 por 10 a la menos 2, de B es de 1 por 10 a la menos 2, y tenemos la velocidad inicial de 6 por 10 a la menos 3. Acá la concentración inicial de A es igual, la de B cambia y la velocidad también varía. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir las dos fórmulas, o sea, dividir esta fórmula, pero con los datos de estos dos experimentos. Del experimento 1 dividió el experimento 3. Entonces, si reemplazamos los datos, quedaría de la siguiente manera. La velocidad del experimento 1 es 6 por 10 a la menos 3 y del 3 es esta. Del experimento 1 la concentración de A es esta, del 3 es esta, del B es esta y acá es esta de acá, ¿sí? O sea, reemplazamos cada uno de estos datos. Una vez que los reemplazamos, vemos que podemos simplificar. Y acá las constantes van a ser iguales. Entonces, chao, las simplificamos, ¿sí? Y acá también simplificamos A, porque tienen exactamente las mismas concentraciones. Entonces, ahora simplemente la única incógnita que nos queda es I. ¿Cómo la vamos a averiguar? Entonces, para averiguar el número de orden I, vamos a utilizar esta fórmula en donde dividimos la velocidad del experimento 3 dividido la velocidad del experimento 1. ¿Sí? Entonces el logaritmo de esto dividido el logaritmo de la división de las concentraciones del experimento 3 con la del experimento 1 nos va a dar el orden de reacción I. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos por los datos del paso 3, ¿sí? Que fue el paso 3 era este de acá. ¿Sí? El paso 3 nos queda la velocidad 1, la velocidad 3, la concentración 1 de B y la concentración 3 de B. Entonces, si reemplazamos los datos, nos quedaría de esta manera. Dividimos todo, si en su calculadora se pueden colocar las fracciones, mucho mejor. Y ahí obtenemos el orden de reacción I, ¿sí? Que sería este de acá. Anótense esta fórmula para que les quede ya... esta fórmula para averiguar Y van a ver que es la misma para averiguar X, ¿sí? Entonces tenganla muy presentes. Para averiguar X vamos a repetir los mismos pasos. Entonces,
Ahora, para averiguar este número de orden, vamos a reemplazar el valor i y vamos a tomar los datos del experimento donde no se simplifica a, porque si no, vamos a volver a lo mismo. Entonces, si vemos el cuadrito donde no se simplifica, o sea, donde las concentraciones de A son distintas, es en el 1 y en el 2. ¿Sí? En esos dos experimentos. Entonces, otra vez colocamos las dos fórmulas. En este caso va a ser el experimento 1 dividido el experimento 2. Vamos a pensar un poco a ver cómo podemos hacer. Entonces, reemplazamos los datos, ¿sí? De cada uno de ellos en el experimento 1 y de cada uno de ellos en el experimento 2. De acá, ¿qué es lo que podemos simplificar? Y lo único que nos quedaría es la K, ¿sí? Porque después los otros datos son diferentes, entonces no se puede. Para despejar X, ¿sí? ¿Cómo hacemos? O sea, para despejar la concentración de B elevado a X sería, ¿sí? Pero bueno, para simplificarles eso, yo les puse despejar X. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto que está multiplicando acá va a pasar dividiendo de este lado. O sea, perdón, esto que está dividiendo acá va a pasar multiplicando de este lado, ahí está, y esto que está multiplicando acá va a pasar dividiendo. Ahora sí, o sea, esto pasa acá y esto pasa acá, ¿sí? Bien, entonces, multiplicamos estos dos datos y estos dos datos, entonces nos van a quedar estos resultados. Ahora sí, con esto vamos a poder reemplazarlo en la fórmula y calcular X. Entonces sería x es igual al logaritmo de la velocidad 2 sobre la velocidad 1 dividido el logaritmo de la concentración A2 dividido la concentración de A1. O sea, vamos a reemplazar los datos del paso, bueno, ahí sería el paso 7 en realidad, ¿sí? Que sería este y este de acá. Entonces los reemplazamos, ¿sí? Sería esto dividido esto y la concentración del experimento 2 dividido la experimento 1. Y ahí nos da 3, que sería el orden de reacción de X, ¿sí? Acá sería el paso 7. Entonces la fórmula general quedaría como velocidad es igual a la constante K por la concentración de A elevado a la 3, que es su orden de reacción, ¿sí? Que era la X, y B elevado a 1. ¡Tarán! Y ahí nos quedaría la fórmula. Entonces ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? Y acá nos dice que para B el orden de reacción es 1 y para A el orden de reacción es 3. Entonces, tanto la B como la E son correctas. Por lo tanto, es la opción F. Bien, vamos a analizar lo siguiente. O sea, si el ejercicio anterior nos pidiera calcular la K, la constante de velocidad, después de averiguar los órdenes de reacción, tendríamos que despejarla de la fórmula de velocidad como en este ejercicio. O sea, que si a nosotros nos pidieran analizar, calcular el valor de K y no nos dieran tampoco los órdenes de reacción, primero hay que averiguar los órdenes de reacción y después la constante K, ¿sí? O sea, por ejemplo, tenemos este tipo de ejercicio que dice determinar el valor de la constante de velocidad para la descomposición del etanal según la ecuación tanto, ¿sí? Nos dan la ecuación química, utilizando los siguientes datos experimentales. Entonces nos dan este cuadrito con los distintos experimentos. Ojo que acá ya son 5 experimentos. Nos dan la concentración, este cerito significa inicial, nos dan la concentración inicial de este reactivo, que es este de acá y que es el etanal. Si bien todavía no ven orgánica porque es de la unidad 7, ya hay muchos problemas que les van a mencionar los compuestos orgánicos, ¿sí? Es el etanal gaseoso, que nos va a dar el metano, que es un gas, más el monóxido de carbono, que también es otro gas. Entonces acá tenemos las concentraciones del único reactivo que tenemos acá y la velocidad en cada uno de estos experimentos. Entonces, para averiguar la constante, porque me dice determinar el valor de la constante de velocidad y no nos da los órdenes de reacción tampoco. Entonces, primero hay que ver cómo va a ser nuestra ecuación de velocidad. Y va a ser velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración del etanal, que sería el único reactivo, elevado a su orden de reacción. Entonces ya tenemos dos incógnitas, porque no sabemos K y no sabemos el orden de reacción, ¿sí?
Entonces, para calcular la constante velocidad tendríamos que despejarla de la fórmula, claro, o sea, pasaría dividiendo, esto que se está multiplicando pasa dividiendo, pero como no sabemos el orden de reacción, primero vamos a tener que averiguarlo y después calcularla acá, ¿sí? Esto es sumamente importante. Entonces, calculamos X, que sería el orden de reacción, siguiendo los pasos vistos anteriormente. Entonces, primero elegimos los dos experimentos. ¿Cuáles elegí yo? Elegí el 1 y el 2, ¿sí? Como acá solamente tengo un reactivo, no tengo que ver quién se cancela, quién no, porque es el único reactivo, ¿sí? Así que por ese lado no voy a tener problema. Entonces elegí estos dos experimentos. Bien, entonces voy a dividir, ¿sí? Los datos, o sea, sería la velocidad del experimento 1 dividido la velocidad 2, y por lo tanto, si reemplazo las concentraciones del etanol en el experimento 1, que sería de 0,20 y acá en el experimento 2 de 0,30, nos quedaría así, ¿sí? Y la velocidad 1 es de 0,08 y la velocidad 2 es de 0,018, ¿sí? Entonces, de acá ya podríamos, antes de este paso, acá ya podríamos simplificar K, ¿sí? Simplificamos K y listo, y vamos a utilizar ahora la fórmula. Entonces la fórmula para averiguar X es igual al logaritmo de la velocidad 2 dividido la velocidad 1 sobre, o sea, dividido el logaritmo de la concentración de A2 dividido la concentración de A1. O sea, siempre vean, para no hacerse lío, que siempre va a ser el logaritmo de la velocidad final sobre la velocidad inicial y el logaritmo de la concentración final sobre la concentración inicial, ¿sí? Tomando en cuenta estos dos experimentos. ¿Se entiende esto? O sea, siempre es lo que viene, o sea, el segundo experimento, digamos, lo que viene después, va a decir, dividido lo que está antes, ¿sí? Como para que no se aprendan de memoria, más que nada. Bien, entonces, completamos acá los datos, o sea, reemplazamos los datos. La velocidad 2 sería esta, la velocidad 1 esta, concentración 2 esta y la 1 es esta. Entonces resolvemos todo esto y nos da 2. Por lo tanto, entonces, la fórmula de velocidad queda. Velocidad es igual a la constante K por la concentración del etanol al cuadrado. Ahora, perfecto, perfectirijillo. Ahora, ¿cómo quedaría? En el quinto paso dice, podemos despejar la constante K de la fórmula. Entonces, teníamos ya esta formulita, despejamos la constante K, o sea, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Reemplazamos con los datos de un mismo experimento, podemos elegir cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, el 1. O sea, como podemos elegir cualquiera, vamos a empezar por el primero, ¿sí? Los datos de ese. Entonces, esta formulita de acá nos va a ayudar a calcular su valor. Si yo elijo el experimento 1 y la velocidad es de 0,08, que lo reemplazaríamos acá, y la concentración del etanol es 0,20. Entonces reemplazamos eso, 0,20 al cuadrado. 0,008 es molar por segundo, porque es la velocidad. Y recuerden que acá en esta parte de cinética, o sea, en cinética son muy importantes las unidades de la K, también por el orden de reacción. Este es un orden de reacción 2, o sea, esta reacción química es de segundo orden, ¿sí? Entonces vamos a ver si nos quedan iguales las unidades. Acá, como esto está al cuadrado, este 0,20 sería 0,20 al cuadrado, y la molaridad también, ¿sí? Queda molar al cuadrado. Por lo tanto, simplificamos esto con esto y nos quedan estas unidades de K, ¿sí? Que justamente son las unidades del segundo orden de reacción. Genial. Entonces, ya nos quedó. Bien, bueno, entonces sigamos con los factores que influyen en la velocidad, pero con los siguientes. Ya vimos entonces lo que es cómo influye la concentración de las sustancias reaccionantes por la ley de acción de masas, y que quede muy claro que al aumentar la concentración entonces aumenta la velocidad. Vamos a lo que es la naturaleza de las sustancias reaccionantes. Yo acá les he puesto un resumencito de lo que sería, ¿sí? Entonces, siempre que se trate de un compuesto iónico, quiere decir que estamos hablando de que cuando intervienen en una reacción,
las energías de activación son bajas y en consecuencia las velocidades son elevadas, ¿sí? Entonces son reacciones rápidas. O sea, siempre que tengamos un compuesto iónico, la velocidad va a tener una alta velocidad, ¿sí? Para que se produzca esa reacción química. Y si es un compuesto covalente, fíjense que es todo lo contrario. O sea, cada vez que interviene un compuesto covalente, la energía de activación es muy alta y por lo tanto la velocidad es baja. ¿Se acuerdan la montañita? O sea, mientras más alta la montañita, mientras más alta la energía de activación, más lenta es la reacción química. Y mientras más baja la montañita, más rápida es la reacción química, ¿sí? O sea, montañita alta, lenta va a ser la reacción y montañita baja va a ser baja la reacción química. Se los digo así como para que se acuerden mejor, ¿sí? Bien, básicamente esto sería lo de naturaleza de las sustancias reaccionantes, ¿sí? Cualquier cosa en el cuadernillo está bien explicado. Después, en el estado de agregación de las sustancias reaccionantes. Bien, el estado de agregación en el que se encuentran los reactivos influye en la velocidad de reacción. Entonces, con respecto a esto, podemos decir que en general el choque entre las moléculas se ve favorecido si las moléculas reaccionantes están en el mismo estado físico. Además, los medios líquidos y los gaseosos favorecen el desplazamiento de las moléculas, facilitando las colisiones entre ellas. Es por eso que acá les he puesto que medios líquidos y gaseosos favorecen la reacción química. O sea, imagínense que si colocamos dos sólidos para que reaccionen, va a ser un proceso muy lento, pero si a un sólido yo le agrego un líquido y lo mezclo, y la reacción química va a ser mucho más rápida, ¿sí? Bien. Después tenemos el grado de división de los reactivos sólidos. Acá nos referimos más que nada a la pulverización. O sea, si uno de los reactivos es sólido, es necesario disminuir el tamaño de sus partículas. Entonces, un sólido finamente dividido, quedaría cuando una vez que lo pulverizamos, puede ser en un mortero o a través de otros métodos. Entonces, cuando queda así finamente dividido, presenta mayor superficie de contacto con los otros reactivos y por consiguiente se incrementa la velocidad de reacción. O sea, fíjense que si ustedes supónganse una pastilla, ¿no es cierto? Esa pastilla ustedes le agarran un mortero, ¿sí? Y la pulverizan. Entonces, de lo que tenía antes una superficie de contacto grande, o sea, tenía solamente una superficie de contacto que sería la pastilla, después se pulveriza y forma cada una de sus partículas sólidas y cada una de ellas va a tener una superficie de contacto. Entonces quiere decir que aumenta, ¿sí? La superficie de contacto mientras más pulverizado esté el sólido, ¿sí? Bien, o sea, cada uno de esos granitos de la pastilla, esos granitos de polvo, tiene una superficie de contacto, ¿sí? Entonces, si mezclamos ese polvito en una sustancia química, en otro reactivo, se va a producir rápidamente la reacción. En cambio, si colocamos una pastilla entera en un líquido, ¿sí? En un reactivo líquido, de acá que se disuelva esa pastilla va a llevar bastante tiempo, entonces la reacción va a ser mucho más lenta, ¿sí? A eso se refiere. Bien, después tenemos la modificación de la temperatura. ¿Cómo va a afectar la temperatura? Entonces, como hemos visto antes, a medida que aumenta la temperatura, también aumenta la energía cinética de las moléculas. Entonces, esto conduce a que haya mayor probabilidad de que aumente el número de moléculas que alcancen un valor de energía que se corresponda con la energía de activación. O sea, cada vez que aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de las partículas y por lo tanto hay mayor probabilidad de choques y de choques efectivos, ¿sí? Entonces, mayor probabilidad de choques favorece mucho más a la reacción química, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando aumenta la temperatura, aumenta la efectividad de la reacción. Por eso acá puse aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de reacción. Y acá es cuando aparece la ecuación de Arrhenius. Arrhenius estudió la relación de la constante de velocidad y la temperatura absoluta enunciando la siguiente ecuación.
Entonces, esta sería la ecuación de Arrhenius, donde K es igual a AE elevado a la menos energía de activación dividido R por T. Bien, a ver, ¿qué significa cada uno de ellos? EA, bueno, energía de activación que va a estar expresada en Joule por mol. Acá las unidades van a ser diferentes. Si bien R es la constante de los gases, no va a tener las mismas unidades, o sea, no es el 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin, ¿sí? Sino que acá es 8,314 Joule por mol, Joule por Kelvin, ahí está, me salía Kelvin mol, ¿sí? O sea, son unidades totalmente diferentes. La temperatura absoluta expresada en Kelvin, y este es el factor de frecuencia, ¿sí? Que está relacionado con el número de choques. Entonces, por eso dice medida de la probabilidad de colisión. Bien, IA y EA, o sea, y la energía de activación son específicos para cada reacción. Esta sería la ecuación de Arrhenius, ¿sí? Bueno, y después de lo de la temperatura sigue la presencia de luz. Recuerden que la luz es una forma de energía, entonces en presencia de luz las partículas, las moléculas aumentan su energía y por ende también la probabilidad de choque. O sea, vean que está muy relacionado con todo lo que es teoría de colisiones, ¿sí? Entonces, al aumentar los choques, también aumenta la velocidad de reacción. Por eso que acá les puse que en presencia de luz aumenta la velocidad, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a ver lo de los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de una reacción termodinámicamente posible. O sea, los catalizadores afectan una reacción química a través de modificaciones en su energía de activación. Una característica de estas sustancias es que participan de la reacción pero sin sufrir ningún tipo de cambio permanente en el proceso. Cuando un catalizador es capaz de disminuir la energía de activación de una reacción, acelera la velocidad de la misma y recibe lo que se denomina, recibe la denominación de catalizador positivo. Entonces, por eso que acá, catalizador positivo aumenta la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque este catalizador es el que va a disminuir la energía de activación, disminuye la montañita, ¿sí? Entonces, al bajar esa montañita hace que la velocidad sea mucho más rápida. Bien, y después tenemos el otro catalizador que es el negativo, o sea, siempre que hay un positivo hay un negativo. Entonces, por el contrario, si el mismo aumenta la energía de activación, se va a llevar a cabo más lentamente la reacción química y entonces esto se denomina catalizador negativo, ¿sí? Que por lo tanto entonces al producir el efecto contrario, o sea, en lugar de disminuir esa montañita, la aumenta mucho más, entonces disminuye la velocidad de reacción. Se le puede llamar catalizador negativo o inhibidor, ¿sí? Existen numerosos catalizadores inorgánicos que actúan acelerando la velocidad de una reacción química, como el paladio, el níquel, el platino, el oro, etc. Y como estos catalizadores participan en las reacciones pero sin experimentar ningún tipo de modificación en su estructura, cuando se escribe una ecuación química se los coloca sobre las flechas de la reacción. Entonces ya van a ver varias reacciones químicas más adelante que sobre la flechita de reacción tienen este tipo de elementos y resulta que justamente están ahí porque son catalizadores. Bien. Acá está el efecto de cada uno de ellos, o sea, tenemos estos dos perfiles de reacción, uno para una reacción exotérmica y el otro para una reacción endotérmica. Entonces, esta sería la energía de activación con catalizador, no catalizada y la catalizada, ¿sí? Entonces, acá tenemos los reactivos, los productos. Esta es la reacción química, ¿sí? O sea, la energía de activación normal que se requeriría, digamos, en la presencia de un catalizador, ¿sí? Porque esta sería la energía de activación de la reacción sin catalizador, ¿sí? Reacción no catalizada, la línea verde. Y esta
es la catalizada, o sea, con el catalizador justamente. Entonces vean que la montañita ha disminuido, ¿sí? La energía de activación es mucho más chica que la energía de activación que se requería para que los reactivos llegaran a los productos sin ese catalizador, ¿sí? ¿Se ve? Esta es con catalizador y sin catalizador. Bien, y en este caso lo mismo, ¿sí? Esta es con catalizador y sin catalizador. O sea, esta es normalmente, digamos, cómo se produciría. La velocidad sería mucho más lenta que al agregarle el catalizador, que es mucho más rápida, ¿sí? Bien, las características de los catalizadores. Como dije, no experimentan ningún tipo de cambio aparente cuando la reacción ha finalizado. Son altamente selectivos en cuanto a la reacción y muchos de ellos son específicos solo con una sustancia y en una reacción. Y además también, que no lo he puesto acá, pero intervienen en cantidades muy pequeñas en relación a las masas de las sustancias reaccionantes, ¿sí? Esa sería otra característica importante de los catalizadores. Bien, entonces, tenemos dos tipos de catálisis. Una que es la catálisis homogénea y la otra es heterogénea. La homogénea básicamente es cuando los reactivos y el catalizador están en la misma fase. Y la heterogénea es cuando los reactivos y el catalizador están en distintas fases. El catalizador de transporte es aquel que existe en la misma fase que los reactivos y que intervienen en la reacción, regenerándose al final de la misma, por lo que parece que no hubieran intervenido en ella, ¿sí? O sea, primero sufren un cambio, pero después otra vez se vuelven a regenerar y por lo tanto al final pareciera que no hubieran intervenido, ¿sí? Bien, ese sería el catalizador de transporte. Después tenemos el catalizador de contacto, que es aquel que se presenta en una fase diferente a la de los reactivos, no interviene en la reacción, solo proporciona superficie, facilitando en consecuencia los choques entre las moléculas de las sustancias reaccionantes. Entonces, en esta forma, disminuyen la energía de activación, acelerando la reacción química. En general, estos son metales sólidos finamente divididos como el hierro, el platino, el paladio, el níquel, ¿sí? Esos son los catalizadores de contacto. Bien, y por último tenemos a las enzimas. Así como el paladio, el platino actúan como catalizadores de una gran variedad de reacciones, en todo ser vivo se producen constantemente innumerables reacciones químicas, las cuales se realizan a gran velocidad en condiciones moderadas de temperatura, pH, presión, etc., gracias a la existencia de catalizadores biológicos que son las enzimas. Las enzimas actúan acelerando la velocidad de una reacción química con la característica de que no se consumen en el proceso, sino que se recuperan una vez concluida la reacción. Entonces, acá tenemos la enzima y un sustrato, ¿sí? Entonces, con respecto a la acción enzimática, el sustrato forma, o sea, se une a la enzima a través de un sitio específico y forma un complejo de enzima-sustrato. Esto es sumamente específico, ¿sí? Entonces, finalmente la enzima actúa sobre este sustrato y se liberan los productos, pero la enzima permanece intacta. Entonces, ahora terminamos con cinética, vamos a seguir con equilibrio químico.